Estamos en el día número 15 de nuestra campaña de 40 días de ayuno y oración, en donde el tema que estamos estudiando es tiempo a solas con Dios, creciendo en el conocimiento, la intimidad y en la comunión con Dios. Ese tema nosotros hemos dividido en algunos subtemas que están distribuidos en 6 semanas, en donde el objetivo es que podamos aprender cómo desarrollar la intimidad con Dios. En la semana número 1 hablamos sobre la importancia de sernos semejantes al Señor Jesucristo. Mientras más imitarmos al Señor Jesucristo, más iremos crecer en el conocimiento, la intimidad y la comunión con Dios. La semana número 2 estudiamos el tema intimidad con Dios y allí pudimos observar la vida de algunos hombres y mujeres que desarrollaron esa vida de intimidad con Dios y aprendimos entonces cómo debe ser ese tiempo a solas con Dios. En la semana número 3, el tema que estamos tratando durante esa semana para que podamos desarrollar la intimidad con el Señor es el poder de la oración. Durante esos días de esa semana, empezamos en el día de ayer a estudiar sobre el poder de la oración y hoy vamos a aprender a través de las palabras del Señor Jesucristo que la oración implica en tener también, o por medio de la oración, desarrollamos esa intimidad con Dios. Y el tema de nuestro estudio de hoy será todo lo que pidieres. Esa verdad está en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 13 y 14. Esa verdad fue hablada por el Señor Jesús y vamos entonces a aprender qué significa que todo lo podemos pedir al Señor a través de una oración. Por eso es importante que usted medite en ese pasaje de la palabra de Dios. Yo entonces le quiero invitar a abrir su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 13 y 14. Dice así la palabra del Señor. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguno pidieres en mi nombre, yo lo haré. Es interesante destacar que essa expressão ou essas palavras são as promessas do próprio Senhor Jesucristo para todos aqueles que seguem a Ele. A la medida que nosotros crecemos en la intimidad con el Señor, el tiempo de nuestros devocionales diarios a través de conocimiento y confianza en las palabras de Dios, ciertamente el tiempo a solas con Dios nos va a ayudar a crecer en esa comunión con ese conocimiento y confianza en las promesas de Dios. Por eso yo quiero observar con usted en ese día algunas lecciones que debemos aprender de las promesas de Dios y específicamente de esa promesa de Él sobre todo lo que pedirmos al Padre en nombre de Él, que Él dice entonces que hará. La primera verdad que podemos observar de esa promesa de Jesús es que hay poder en el nombre del Señor. Cuando Él dice que debemos orar o pedir en su nombre, Él nos está dando una garantía de que el Padre, Él nos escucha y nos responde la oración. Hay dos implicaciones que podemos tener de esa afirmación de Jesús. La primera implicación que debemos tener es como si fuera el propio Jesús que estuviese pidiendo al Padre. Jesús está diciendo que debemos pedir en el nombre de Él como si fuéramos Él mismo, como si Él mismo estuviese pidiendo al Padre. Por eso, en primer lugar, debemos entender que Jesús es Dios y para la salvación del hombre, Él se hizo hombre y ciertamente para la gloria de Dios, Él tuvo que asumir la forma humana mientras estuvo acá en ese mundo para morir por nuestros pecados. Él también es llamado de unigénito, significa el único que fue generado y también de primogénito, que significa el primero que fue generado por Dios. Por eso es que él llama a Dios de su Padre y también es llamado de Hijo del Hombre. Él fue puesto en la posición de sacerdote y único mediador entre Dios y el hombre. Por lo tanto, cuando pedimos en el nombre del Señor Jesús, hay una certeza y garantía de que vamos a tener el acceso al Padre. La segunda implicación de que hay poder en el nombre de Jesús es que el nombre de Jesús está sobre todo y cualquier nombre que existe.
Jesús, después de haber hecho su obra sacrificial en rescate por nosotros y en favor de toda la humanidad y de la creación, Él recibió el nombre que está encima de todo y cualquier nombre que existe, y la Biblia dice que a ese nombre toda la rodilla se va a doblar y toda lengua confesará que Jesús Cristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Esa verdad está en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 5 al versículo número 11. Cuando Jesús dio la gran comisión a sus discípulos, Él dijo, toda la potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateos 28, 18. El Señor Jesús, Él tiene todo el poder. Por lo tanto, no hay imposible para Él. Como Dios, Él tiene todo el universo en sus manos. Esa verdad está en Colosenses capítulo 1, versículo 7. La Biblia también afirma y enseña que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. La segunda verdad o la segunda implicación que podemos sacar de todo lo que pidieres en el nombre de Jesús es que Jesús también dice que todo lo que nosotros pedimos en el nombre de Él, Él dice que lo va a hacer. Esa frase del Señor Jesús, recordando que estamos aprendiendo sobre todo lo que pedí, o sea, la primera verdad que aprendimos es que hay poder en el nombre de Jesús, y la segunda es todo lo que pedimos en el nombre de Jesús, Él nos dice que va a hacer. Esa frase entonces, ella nos deja un poco perplejos porque ella empieza con la palabra todo, y mayormente es todo mismo que Jesús está diciendo y enseñando. Necesitamos interpretar ese todo de una manera correcta, porque en una interpretación mala podemos decir que el Señor nos dio un arma muy poderosa y que podemos usarla cuando y como queremos. Pero los relatos bíblicos y la historia de la humanidad nos da la claridad de que el Señor Jesús tenía en su mente mostrar su poder y su autoridad sobre todas las cosas. Es eso que Jesús está tratando de enseñar. La Biblia enseña de manera muy clara que los hombres de Dios no reciben de Dios todo lo que piden. Todos nosotros tenemos las experiencias de tener respuestas positivas y respuestas negativas a nuestra oración. Por lo tanto, es importante conocer los patrones que Dios establece en su palabra para que nosotros entendamos cómo Él responde nuestras oraciones. Nosotros podemos observar que Dios nos responde la oración, en primer lugar, a través de la santificación. En Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2, yo quiero que usted ubique ese pasaje en la palabra de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 1 y 2, nos enseña al respecto de la santidad que tenemos que tener antes de presentar al Señor nuestras necesidades. Dice así la palabra de Dios. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Lo que podemos entender y aprender es que para adentrar en la presencia del Señor y recibir todo en realidad que es la voluntad de Él, tenemos que desarrollar en nuestra vida una vida de santificación. El pecado es uno de los más grandes impedimentos para que Dios nos escuche y atienda nuestras oraciones. Dios es santo y es imposible llegar delante de Él con una vida llena de pecado y de suciedad. Por eso es que Jesús, como nuestro sumo sacerdote, nos abrió el camino al Padre por su sangre derramada en la cruz. Solamente purificados, lavados y santificados y también justificados en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo, es que nosotros tendremos el acceso al Padre. Una segunda verdad que podemos aprender sobre pedir a Jesús y esperar recibir de Él es que debemos pedir conforme a la voluntad de Dios. En 1 Juan capítulo 5, versículos 14 y 15, yo también quiero que usted abra su Biblia. Primera de Juan, esa es una carta también del escritor Juan. Entonces, 1 Juan
capítulo número 5, versículos 14 y 15, nosotros leemos lo siguiente, dice así la palabra de Dios. Y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a la su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, la cita nos enseña que podemos confiar que Dios nos va a escuchar cuando pedimos las cosas en conformidad a su voluntad, para el honor de su gloria, para que vivamos mejor acá en ese mundo en obediencia a Él y su palabra. Ese es el principio que nos ayuda a entender que Dios tiene una voluntad soberana que está muy acima de nuestros deseos personales. El Señor Jesús nos dejó una lección muy importante cuando estaba en el jardín de Getsemaní. Él tenía conciencia de todo el sufrimiento que debería padecer y hizo una oración que no fue contestada como él quería. Él decía, él por su vez, él le pidió que se acercara de él y de rodillas allí él le oraba diciendo, Padre, si posible, pasa de mí esta copa, pero no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Perciba que Jesús en su oración, él pidió al Padre que si fuese posible, sacara a él de aquel sufrimiento que él estaba muy cerca de él. Pero él dice que no sea hecha su voluntad, sino la voluntad del Padre. Y eso podemos observar en Lucas capítulo 22, versículo 41 y 42. Por eso es muy importante desarrollar la intimidad con Dios en nuestro tiempo a solas con Dios, pues conoceremos más y mejor su voluntad si tenemos ese tiempo a solas con Él. No solamente en la comunión, pero sí en la voluntad de Dios que es expresada en su palabra. Debemos siempre recordar de meditar en la palabra de Dios para entender cuál es su voluntad para nuestra vida. Una tercera verdad en respecto a ese todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ya hemos aprendido que debemos orar en santidad. En segundo lugar, debemos orar conforme a la voluntad de Dios. Y en tercer lugar, debemos orar sin egoísmo. Santiago, capítulo 4, eu quero que você ubique sua Bíblia em la carta a Santiago, capítulo 4, versículo 2 e 3, nos ensina o seguinte: codiciais e não teneis, matais e ardeis de envidia e não podeis alcançar. Combatis e luchais, pero não teneis lo que deseais, porque não pedis. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Es fácil entender lo que Jesús está diciendo. Todo lo que pedires, yo lo haré. No es interesante entender que hay algunas limitaciones naturales que no fueron impuestas por Él, sino que son implicaciones naturales. Por ejemplo, muchas veces oramos con egoísmo, deseando cosas para nosotros mismos. El ser humano, después de la caída, entró en esa enemistad con Dios. Es necesario entender que los hombres, a causa de su pecado, tuvieron sus propias peticiones egoístas respondidas y el mundo ciertamente estaría un caos y muy malo si Dios atendiera nuestras oraciones conforme a lo que nosotros pensamos que necesitamos. Pero gracias a Dios que Él no hace conforme a nuestra voluntad, sino conforme a la suya. Nuestra oración es respondida por Dios cuando oramos según su voluntad y no con la motivación equivocada que es para nosotros mismos y para nuestros placeres personales. Por eso es importante observar esos tres parámetros que nos ayudarán a orar la manera que Dios se agrada. Siempre cuando vamos a orar, es indispensable que evaluemos nuestro corazón, veamos si hay algún pecado, que entendamos que se nuestra petición está en conformidad a la voluntad de Dios y que podamos también analizar si no hay motivaciones equivocadas en nuestra petición. Por eso, aproveche ese tiempo también para orar al Señor, diciendo a Él que quiere tener una vida en santidad. Ore también pidiendo a Él para crecer en la intimidad y en el conocimiento de su voluntad a través de su palabra. Y ore aún para que el Señor pueda librar a usted del egoísmo de tener una vida centrada en sí mismo.
Mi oración y deseo es que el Señor te bendiga.